Bueno, mis Dunamis, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los que deseen seguir conectados, sigan ahí conectados. Bueno, ya se desconectó Juliana y... Ah, no, Juanita y Julián. Bueno, gloria a Dios. Vamos a entrar a Dunamis familiar. ¿No vende ese perro? ¿Señor? ¿Y no vende ese perro? No, ese es de Sofía. Ese lo pidió para su cumpleaños. Lo pidió, imagínate que él nació el día del cumpleaños, le ha pedido a Dios un animalito. Ella le había pedido un animalito a Papito Dios y fue muy especial esa anécdota porque preciso una cliente vino y nos dijo que no podía tener más perritos, tenía un criadero de perritos tacita de té y en ese tiempo ella lo que hizo fue que tuvo una perrita que quedó embarazadita y de esos tuvo dos perritos, pero uno murió y el otro quedó vivo y pues ahí quedó Buddy. Buddy se dice buddy, viene de la raíz de brother y es como un hermanito, como un brother, como un parcerito. Este es como un bowl. Sí. Don Calixto, pero si quiere le regalar una palomita, mejor. No. Yo le regalo una palomita y se la pinto. No, mentiras. Hola, Ale. Dios les bendiga. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo han estado? Bien, bendito Dios. ¿Está Me aquí en alegro. Bogotá? ¿Está en Bogotá? No, señor, estoy todavía en gigante todavía. Pues arriba de gigante todavía. Qué bueno. Trabajando juicioso, sí, señor. Qué bueno. Bueno, nos place mucho escucharlo aquí. Por ¿Cómo va todo, Alejandro? Bien, don Javier, gracias al señor. ¿Y usted cómo han estado? Bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de la presencia de Dios y el mensaje de hoy va a estar poderoso. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues sin más preámbulos, pues yo le doy el púlpito virtual al éxito de Dios, que es el que va a dar el mensaje de hoy y sé que nos va a nutrir. Estamos trabajando un tema muy especial y es el tema de las finanzas. Entonces, pues yo creo que es muy importante que tengamos no solamente conocimiento, sino aplicar todos estos principios que nos ayudan a nosotros a tener una vida financiera. Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas y que seamos, como dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando, o sea, que estemos rebosando en bendiciones, que el Señor llene esa copa, llene nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros proyectos, y para eso hoy llamé a un especialista que es nuestro, no solamente un maestro, sino un gran amigo, y es Alexito de Dios. Muchas gracias por esa introducción, Fernandito. La verdad es que sí, uno a veces tiene pues, dones y dentro de esos dones, pues a mí Dios me puso a estudiar finanzas desde chiquito y siempre los números se me han facilitado y la verdad es que este es un tema muy cercano al corazón porque cada vez que uno eh, se esfuerza por buscar en la palabra, por encontrar esos misterios ocultos que en verdad no están ocultos, simplemente uno a veces no los conocía, porque yo no puedo mentir y decir que esto lo conocía desde pequeño, no, la verdad es que las finanzas de la Biblia son un tema nuevo para mí, pero que tiene mucho sentido con todo lo que yo estudié en algún momento, pues en mi vida. Entonces, pues yo hoy le pedía al padre que me inspirara para hacerles esta presentación de finanzas y de cómo se relaciona con la Biblia y pues aquí les tengo algo bien interesante. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla y vamos a proyectar esta presentación que tengo. Aquí tenemos una imagen bastante interesante y es la imagen de algo que dicen los billetes en Estados Unidos. Y dice, en Dios confiamos. Y la verdad es que la prosperidad en Estados Unidos como país
se formó desde el momento en el que ellos se consagraron a Dios. Y nosotros podemos encontrar que es quizás el único país que tiene esto inscrito en su dinero, que dice que confiamos en Dios. Y la verdad es que es un mensaje muy poderoso, porque es algo que así las personas, así no todos los americanos sean cristianos, podemos ver que están cargando con la palabra en sus bolsillos todo el día y en todo momento, que sus bancos están repletos de esa confianza en Dios, más que la confianza en el papel. No es lo que representa el papel, es lo que representa la frase que tiene escrita. Y pues nosotros podemos observar muchas cosas como las criptomonedas y todo ese tipo de monedas nuevas que han salido y que el Bitcoin y todo eso. Y ninguna de esas monedas está consagrada a Dios como lo está, por ejemplo, el dólar. Y esto tiene una razón de ser. Digamos que los padres de la patria norteamericanos siempre fueron muy creyentes. Nosotros encontramos ejemplos de eso por todo Washington. Cuando uno visita la capital de Estados Unidos, ellos tienen mensajes ocultos de la Biblia y tienen mensajes pues ocultos para el que no conoce, pero están a plena vista. Y en todas partes están puestas las señales. Por ejemplo, en el obelisco, que es el monumento a Washington, en la punta del obelisco, en oro, está escrito, cree en Dios. Y en el discurso, por ejemplo, de Abraham Lincoln y de Jefferson en sus diferentes monumentos, y que es cada uno de esos discursos está puesto sobre las paredes, hay palabra. Entonces uno puede ver cómo ese país está consagrado a Dios. Y eso hace que en cierta forma Estados Unidos sea un país que vive en prosperidad. Entonces hoy vamos a hablar un poco del dinero en la Biblia, pero lo vamos a abordar desde un punto de vista bastante interesante. Lo primero es que vamos a ver cuál es la visión del dinero en la Biblia. Vamos a ver cómo es la administración del dinero como está escrito en la Biblia. Nos hablamos y vamos a hablar un poco de cómo es el tiempo, cómo es la prosperidad que nos menciona la Biblia y cómo debemos confiar en Dios en todo momento, incluso cuando no tenemos prosperidad en nuestra vida. Entonces, lo primero que nos pide la Biblia es que aprendamos a tener una relación sana con el dinero. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, nosotros hemos visto muchas personas en el mundo que se obsesionan con el dinero y que el dinero es lo único que deben tener en sus vidas, y que se obsesionan con ser millonarios, con ganarse una lotería, con tener miles de cosas materiales. Y en realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es cambiar, estamos generando un ídolo, estamos generando una idolatría hacia el dinero y estamos reemplazando a Dios con el dinero. Y la Biblia lo primero que nos pide es que no hagamos eso. Entonces nos lo pide en varias ocasiones, nos lo dice primero en Eclesiastes 5:10 y Alejandro, si quieres me puedes colaborar, ahí lo tengo proyectado en pantalla, si me puedes leer por favor Eclesiastes 5:10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Dios sobre todas las cosas, Ah, bueno, o esa solo el parte sí soy versículo, yo. Sí, solo el versículo. perdón. Lo que nos enseña Eclesiastes es esto, es Dios debe estar por encima de todo. Si uno dedica su amor a tener su amor al dinero, es su propia destrucción. Entonces veámoslo de esta manera. Una persona que adora tener dinero y que trabaja y que tiene millones y millones y millones, el día de mañana queda en quiebra, y cuando queda en quiebra queda sin nada. Todo su objeto al cual enfocó su amor desaparece de un momento a otro. Y nosotros lo podemos ver, digamos, estos son casos de millonarios de la noche a la mañana que suceden mucho. Mucha gente tiene mucho dinero y de un momento a otro dicen, por allá dicen, no, su abuelo era dueño de media ciudad y él tenía muchas fincas, y entonces se fue lapidando y lapidando hasta que la última generación ya no tiene nada. Y viven en una miseria y en una tristeza enorme por todo aquello que perdieron. Entonces,
lo que nos está enseñando es que nosotros no podemos dejar que ese dinero se convierta en un ídolo y no podemos dejar que ese dinero esté por encima de Dios, porque pase lo que pase, así como veíamos ahorita en Namis Kids, Dios está por encima de todo y es el amigo fiel que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. El dinero no es tu amigo. El dinero en cualquier momento desaparece y te deja colgado de la brocha. Entonces esto por eso lo vemos ahí en Eclesiastes. En Deuteronomio 8:18 nos dice, no sé si de pronto don Calixto me puede ayudar ahí con ese Deuteronomio. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es Dios quien nos da la habilidad de producir riqueza. Amén. Exacto, exacto. Es Dios el que nos da a nosotros la habilidad de producir riqueza. Hay personas que tienen mucho talento y están desperdiciadas y no salen adelante y uno no ve y dice, pero ese muchacho tan inteligente o esa niña tan inteligente y ahí en ese puestico recibiendo un salario mínimo, era para que estuviera de presidente de una empresa, era para que estuviera en muchas cosas y a veces uno se pregunta por qué esas personas no surgen de la manera en que uno debería pensar que surgen. Y yo les soy sincero, miren, yo tenía una vida bastante cómoda antes de conocer al Señor, me iba bien, tenía buenos trabajos, ganaba bien, pero en el momento en el que en verdad yo empecé a leer la palabra y me convertí al cristianismo, en ese momento yo soy testimonio que el Señor me multiplicó. Y no me cambió en nada, no me cambió, no me generó un talento nuevo, no me, no me hizo ganar la lotería, no hizo nada diferente conmigo a lo que ya era yo como persona. Lo único que hizo Dios fue abrirme los caminos para que lo que yo ya tenía lo potencializara y lo lograra crecer. Y es tan sencillo como esto. Miren, yo compro y vendo acciones de vez en cuando. Y curiosamente, desde que yo me volví cristiano, puedo decirles que mi patrimonio se triplicó. Y no por buena suerte, no porque yo sea un sabio que supe escoger las mejores acciones, no porque yo sea el mejor en finanzas, no, tampoco. Es simplemente esa gracia de Dios la empieza uno a sentir en su vida y se da cuenta que no es tu talento y no es lo que yo haya hecho ni me haya matado horas trabajando en otros lados lo que me va a hacer millonario. No, en verdad es esa riqueza que proviene de Dios, porque pues nosotros sabemos que Él es el dueño de todo. O sea, en realidad lo que tú tienes en este mundo no es tuyo, es de Él. Él te lo está prestando para que tú lo disfrutes. Y pues Él obviamente va a buscar a las personas que estén más, que tengan algunos de sus atributos, algo de lo que Él busca para poder bendecir. Entonces Él es el que nos permite a nosotros crecer y tener riquezas. Y aquí tenemos 3 versículos interesantes. Les pido entonces que de pronto me lea, Fernandito, de pronto me lea uno. Amén. Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Exacto. Y don Calixto, si me regala la primera de Pedro 5:2, por favor. ¿No? Dice así: apacienta el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Así lo dice el Señor. Así lo dice, Señor, amén. Y doña Arcelina, si me ayuda con el de Proverbios que está ahí. Léalo, léelo. Ya. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Exacto. Entonces, en la relación que estamos hablando con Dios y con el dinero, Dios nos está enseñando que nosotros no podemos suplantarlo a Él y no podemos dejar de pensar en Él porque ya nos volvimos ricos. Entonces, lo primero que nos dice es, usted no puede tener 2 señores.
no puede tener el dinero como un señor y a mí como otro señor, porque tarde o temprano va a aborrecer a cualquiera de los dos y probablemente el que gane en este caso va a ser el dinero. Entonces, si usted se dedica a eso, usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, olvídese de ser avaro, de querer cada vez más. En Pedro nos dice que nosotros no debemos luchar por tener ganancias deshonestas, sino de corazón. O sea, no busquemos, nos está pidiendo que no busquemos simplemente ganar y ganar dinero, sino que busquemos ser felices y busquemos esa riqueza de corazón. Y en Proverbios nos está pidiendo, no sea codicioso, aborrezca el soborno, aborrezca ese dinero que no viene con bendición. Y vivirá. Luego, curiosamente, pues la Biblia nos enseña a que debemos administrar lo que Dios nos ha dado. Y esto es interesante porque lo primero que nos dice es, ahí está. En Proverbios 13:11 nos explica que el dinero mal habido se desvanece. Porque nos dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Si ustedes recuerdan cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, les dijo, se ganarán el pan con el sudor de su frente. O sea, básicamente les dijo, ustedes van a tener que trabajar por lo que antes yo aquí les daba sin que ustedes movieran un dedo. Y aquí en Proverbios nos está recordando que cuando nosotros trabajamos y que vamos recogiendo poco a poco, va a llegar un punto en el cual nosotros tengamos un ahorro y con ese ahorro es que en verdad nuestras riquezas empiezan a crecer. Yo personalmente nunca he visto un ladrón con plata. O sea, cuando ustedes ven a una persona que se roba un celular o que le roba la billetera a alguien o que se roba un carro, todas esas personas siempre viven en el mismo ciclo de miseria. No están prosperando y no salen adelante porque no es la manera en la que Dios nos mandó a nosotros a ganar dinero. Entonces, cuando ustedes ven uno de esos personajes corruptos en televisión o ven de esa gente que no se ganó bien el dinero y que resultaron por allá en la cárcel, miren toda la maldición que traen a su hogar cuando trabajan de manera ilegal, robando, vendiendo sustancias ilegales. No están generando un trabajo honesto y real como el que el Padre nos pidió tener. Entonces, ese dinero se va a desvanecer y si no se desvanece contigo, se desvanecerá en la siguiente o en la siguiente o en la siguiente generación. Y eso es algo que uno debe recordar porque ¿cuántas veces, lo que les decía, cuántas veces no hemos escuchado el cuento es que mi tatarabuelo era dueño de la mitad de los llanos orientales y él había heredado muchas tierras y empezó a perderlas con el juego, con la bebida, con el vicio. Y entonces llegaron los hermanos y diluyeron toda la plata y no, pues ahora que nos queda, no nos queda esta parcelita, pero todo esto de aquí para atrás antes era de mi papá. Y esos cuentos los escucha uno por todas partes porque hay mucha gente que aunque no trabaja, no recoge y simplemente va dilapidando y pues aquí pues el Padre nos está diciendo que nosotros vayamos poco a poco recogiendo con la mano laboriosa lo que vamos trabajando. Y en temas de finanzas personales esto nos obliga a que nosotros debamos tener organizada nuestra casa, organizado nuestro trabajo. Entonces, uno de los consejos que ustedes siempre van a escuchar en finanzas personales es tengan un ahorro. Ahorren un porcentaje de su salario mes a mes. Entonces, les hago una analogía y es que, digamos, si uno se gana el salario mínimo y de ese salario mínimo se encarga de ahorrar 50,000 pesos mensuales. No les estoy pidiendo que ahorren 1,000,000 y que lo ahorren todo, no. 50,000 pesos mensuales con que ustedes ahorren, a final de año ya tendrían 600,000 pesos ahorrados. Y esos 600,000 pesos ahorrados que uno tenga a fin de año
para algo le han de servir, para los regalos de Navidad, para darle un detalle especial a alguien, para seguirlos ahorrando, para darse unas pequeñas vacaciones un fin de semana, para sacar a la familia. Hay muchos gastos hay muchas cosas que con un pequeño ahorro uno puede lograr. Y eso es lo que nos pide a nosotros el Señor, que simplemente seamos organizados y que nos vayamos y que vayamos recogiendo poco a poco, que cuando recogemos poco a poco, cuando menos esperemos, tenemos una inmensa fortuna. En Santiago 5, del 4 a 6, nos pide que paguemos nuestras deudas y que paguemos lo que es justo. Y esto es importante mucho para las empresas. Muchas empresas en estas épocas navideñas empiezan a contratar personas bajo ciertas condiciones. Entonces le dicen, listo, no, mira, yo te contrato, solamente puedes trabajar este horario y les pagan menos del salario mínimo. O, por ejemplo, la señora que les ayuda en la casa. A veces a la señora que les ayuda en la casa, uno pues por ley hoy día uno debe pagarle la prima, las prestaciones, debe pagarle todo completo, así vaya 3 días a la semana a la casa de uno, uno le debe pagar todo lo que es de ley, porque pues Dios nos dice que cumplamos con las leyes del hombre y cumplamos obviamente con sus leyes. Entonces en Santiago 5:6 nos dice, he aquí clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes, y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado su corazón en el día de matanza. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia. Y eso es, en esta parábola, en esto que nos cuenta Santiago, nos hablaba de un señor que simplemente no pagaba los jornales justos a sus empleados. Y eso para un negocio no es bueno. No sé si recuerdan qué pasó. No sé si, Fernandito, tú que tienes tanto conocimiento de la Biblia, no sé si recuerdas qué sucedió en esa parábola cuando no le pagaban los jornales. Hay una parábola donde un jornalero, o sea, va a buscar personas para trabajar en un terreno, pero las busca en diferentes horas. ¿Sí? La primera la encuentra digamos que en la primera hora del día, después la otra la encuentra al mediodía y la otra casi al atardecer. Al final les pagó a los 3 exactamente lo mismo. Y los que llegaron más temprano se quejaron y dijeron que por qué les habían pagado a ellos lo mismo que el que había llegado tarde, ¿sí? Ahí pues Dios estaba enseñando de que para todos iba a ser algo igual, o sea, que Dios no tiene preferencias y que Él le paga a todos de acuerdo a su trabajo, sin importar en qué momento hayan llegado. Porque como dice la palabra, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿sí? Y muchas veces nosotros pensamos que siempre vamos a ser primeros en todo, pero sabemos que el Señor paga bien a cada uno de acuerdo a su obra y a lo que haya sembrado en esta tierra. Correcto. Entonces, y nos está enseñando no solo eso, sino que o sea, no solamente nos enseña que nosotros vamos a ingresar al reino de Dios sin importar en qué momento lleguemos, si temprano o tarde en nuestras vidas, pero también nos enseña que nosotros debemos ser justos con la persona que entre a trabajar para nuestra empresa. Hoy día, pues nosotros la justicia nos dice que podemos ser proporcionales, entonces que si trabajó solo 14 días del mes, pues uno le paga los 14 días, pero si trabajó un año, pues se le paga obviamente su quincena, sus primas y todas las cosas de ley. Entonces, pero aquí nos dice eso, que seamos honestos con el dinero, que nosotros sepamos que si le debemos a alguien, tenemos que pagar nuestras deudas antes de poder seguir saliendo adelante. Que si es justo para él, él va a ser justo con nosotros. Y luego tenemos estos que nos dice en Proverbios 13:16 nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y cuando nos hablan de proceder con sabiduría, si nosotros lo vemos en términos de dinero, es en términos de planear para el futuro. Es en términos de saber que nosotros tenemos ciertas necesidades que debemos cubrir y ciertas cosas que nosotros debemos suplir a aquellos que dependen de nosotros. Entonces,
Por ejemplo, con la educación de nuestros hijos. Nosotros sabemos que en algún momento nuestros hijos van a entrar a la universidad y a veces vivimos en el día a día y vemos que son unos niños chiquitos que tienen 8, 9, 10 años y decimos, bueno, no hay problema, pues de aquí a que entre a la universidad todavía faltan unos 8 años más, entonces en esos 8 años veremos qué pasa. Y lo que nos pide aquí es que más bien procedamos con sabiduría, que sabemos que en algún momento eso va a llegar a nuestras vidas, eso es algo que sabemos que va a venir. Entonces, tomemos precaución para que podamos cubrir esos gastos. A mí, por ejemplo, no es por hacerle publicidad política pagada a los seguros estudiantiles, pero un seguro estudiantil es una inversión pequeña mensual y la retribución de esas inversiones pequeñas mensuales nos traen a nosotros muchos beneficios. Nadie tiene, por ejemplo, la vida comprada, nadie sabe qué pueda suceder con su vida y tener un seguro es algo bastante sano y bastante seguro porque pues su nombre lo dice, si algo llega a pasar, si hay seguros que cubren por invalidez, hay seguros que cubren por incapacidades, hay seguros que cubren por muerte y ese tipo de cosas nos ayudan a que nosotros debemos pensar con sabiduría y saber que podemos invertir nuestro dinero de tal manera que en algún momento en nuestra vida el dinero trabaje para nosotros, que es lo ideal. Por eso nos dicen Proverbios 21:5 que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y esto nos está pidiendo, ¿sabe qué? Piense muy bien sus inversiones. Si llega un señor mañana y le dice, mire, tengo un negocio buenísimo, es un sitio donde usted mete 100 pesos hoy y solamente tiene que dejar esa platica ya quieta y la deja un mesecito quieto y cuando usted va, le devuelven 200. Y no contentos con eso, si usted lleva a un amigo más para que también invierta en ese negocio, entonces no le devuelven 200, sino 250. Y va uno y escucha la charla y le dicen, no, sí, es que nosotros tenemos unos esquemas de inversión en publicidad y tenemos unos esquemas de inversión porque las marcas nos pagan a nosotros para que nosotros les demos tanta plata a ustedes. Entonces ustedes empiezan a pensar, oiga, pero de esto tan bueno no dan tanto. Y cuando salen, entonces les dan termos, les dan camisetas, les dan gorras. Y todas esas gorras y todas esas camisetas dicen DMG. Y entonces se dan ustedes cuenta que parece muy atractivo el negocio, pero hay algo en su corazón que dice, esto no es tan... ¿Cuál es la trampa en esto? Y habrán otras personas que digan, no, pues obvio, la trampa es que va a llegar un punto en el que eso se reviente y nadie más gane, pero antes de que eso se reviente, venda su casa, venda su carro, coja toda esa plata, inviértala y usted después retira y ya, y usted salvo, no importa, pues que se quiebren otros, pero usted sale con el doble del dinero. Y entonces llega la avaricia y usted hace eso una vez, 2 veces, 3 veces y usted dice, no, ya con esto salí, mejor dicho, que va loto ni que nada, yo salí de millonario. Y en ese momento coge el gobierno y se da cuenta que es un esquema piramidal y acaba con el negocio por completo. Y todo surge de, primero, no actuaron con prudencia, como nos decía Proverbios 13:16, y segundo, actuaron alocadamente y apresuradamente y no pensaron y no dejaron y no se dieron cuenta que lo estaban haciendo estaba mal hecho. Y no solo eso, sino que lo que vimos por allá arriba de los dineros mal habidos, si ustedes saben de una vez que están invirtiendo en algo que tarde o temprano va a reventar y que sus acciones pueden hacer que otras personas más pierdan y pierdan y pierdan dinero, pues digamos que por eso esa fortuna se va a desvanecer tan rápido. Si nosotros seguimos aquí con Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y esto también viene con esa planeación financiera que nosotros debemos tener en nuestra vida. Y aquí detrás la imagen que les pongo es unos frasquitos y cada frasquito tiene diferentes propósitos. Entonces tiene un propósito que es para el retiro, tiene un propósito que es para la casa, tiene un propósito que es para la universidad. Y lo que nos está diciendo Lucas 14:28 es que
nosotros estamos, nuestra vida es esa torre, nosotros queremos edificarla, queremos tener muchas cosas, queremos tener casa, carro y beca. Y para tener todas esas cosas es bueno tener un ahorro, porque tristemente ningún banco le presta a uno si uno no tiene la plata suficiente para cubrir el préstamo. Y a veces las cosas que suceden son locas, porque a veces ustedes pueden tener millones y millones y millones en las cuentas de los bancos y van a pedir por primera vez un crédito y el banco les dice, ok, yo no le presto los 1.000 que me estaba pidiendo, le presto nada más 50. Y usted, pero si yo tengo plata para cubrir el crédito. Y le dice, no, pero es que no tiene historia crediticia. Entonces, el generar historia crediticia es muy importante y es muy importante generar esa conciencia incluso en nuestros hijos. Nosotros no les estoy diciendo que salgan a sacar tarjetas de crédito inmediatamente, pero sí es bueno generar esa conciencia de que ustedes pueden sacar una tarjeta de crédito, comprar, pagar ahí mismo. Comprar, pagar ahí mismo. Nunca dilaten esas cuotas de las tarjetas de crédito, porque dilatar una tarjeta de crédito es el crédito que más tasa de interés les cobra. Pero tener una tarjeta de crédito sí ayuda a generar esa historia crediticia para que en algún momento les presten dinero si en verdad lo necesitan. Y lo que nos dice Lucas aquí es que nosotros, para edificar esa torre, más allá de un crédito, lo que tenemos que hacer es saber organizar nuestro dinero. Yo conocí una persona que cuando ella ganaba el salario mínimo, y cuando ganaba el salario mínimo, lo primero que hacía al recibir el dinero era ir al banco, retiraba todo su dinero y armaba paqueticos. Entonces decía, aquí tengo 500 que me toca dar para el arriendo. Y lo ponía en un paquetico y le ponía el papelito arriendo. Luego cogía y decía, aquí tengo 150 para el mercado, y anotaba 150 mercado y lo guardaba en un paquetico. Y así iba distribuyendo todos los gastos. El transporte. Entonces decía, yo más o menos me transporto 2 veces, no sé qué. Decías, en ese momento era más barato el transporte, valía como 1.500 el Transmilenio. Y a veces se iba en bicicleta hasta su trabajo. Entonces ya tenía presupuestado que al mes se podía gastar 60,000 pesos en transporte, y ponía 60,000 pesos en transporte. Iba repartiendo todo y al final decía, me sobraron estos 100,000 pesos. Estos 100,000 pesos. Y antes de decir, estos son los 100,000 pesos para la rumba o para el cine o para salir a comer o algo de eso, ella iba, cogía sus 100,000 pesos y los depositaba en su cuenta. Y los metía en un CDT, porque ella decía, yo no quiero tocar ese dinero, yo quiero que ese dinero siga creciendo. Y al cabo de un año, efectivamente la niña tenía 1.200.000 ahorrado en su cuenta. Y había cubierto con todos sus gastos, con todas sus necesidades, y le generaba ese orden. Y la niña siguió ahorrando y ahorrando y ahorrando así. Y así de 1.200.000 en 1.200.000 anual, terminó pagándose la universidad. Entonces, eso es lo que nos pide a nosotros, que nosotros planeemos con nuestro dinero muy bien cómo lo vamos a utilizar. En Proverbios 30, 24, 25, y no sé quién me puede ayudar aquí leyendo, no sé si... Yo. Dale, Javier. Dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios, las hormigas. Pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y este Proverbios es muy bonito eso, porque bueno, después nos habla de la liebre que edifica su casa sobre la roca, a pesar de que son un pueblo perezoso, y nos habla de otras criaturas. Pero las hormigas son lo más interesante, porque aquí nos está hablando de cómo en el verano, cuando hay abundancia de las hojas verdes, cuando hay comida por todas partes, porque acaban de salir de una cosecha, la hormiga empieza a guardar las hojitas en su nido, empieza a guardar frutas en su nido, empieza a buscar animalitos muertos y los va también transformando y los va guardando en el nido. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar el invierno y que en el invierno va a necesitar de ese alimento que guardó en el verano. Y digamos que la historia más impresionante de la Biblia es la historia de José.
porque pues José, cuando interpretó el sueño del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, le dijo que la única forma en la que él podría sobrevivir esto, dijo usted, ese sueño que usted acaba de tener es tenaz, porque sus vacas flacas incluso se van a tragar a sus vacas gordas y no van a engordar y no van a quedar con nada. Entonces, esos 7 años malos que se vienen después de estos 7 años buenos, usted va a necesitar un muy buen administrador para que saque adelante su reino, o si no, todo el mundo se va a morir. Y el faraón vio tanta sabiduría en José y había escuchado tantas cosas buenas de él, que le dijo, sabe que yo lo voy a nombrar a usted administrador. Y la administración de José es una administración completamente sabia, porque supo racionar en los momentos en los que tenía abundancia para poder cubrir esos momentos en los cuales no caía una gota de agua y el ganado se moría y el pueblo estaba hambriento. Y aún así, José alcanzó no solamente a salvar al pueblo de Egipto, sino salvar a todo el pueblo de Israel, a todos sus hermanos y a toda su familia que los hizo traer desde Israel. Y lo hizo porque en el verano preparó su comida para el invierno. En Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto es algo que nos golpea mucho, porque finalmente nos está diciendo, mire, si usted no es capaz de proveer para su hogar, si usted no está dándolo todo por mantener a su esposa, a sus hijos, y hoy día que ya llegamos a un punto en el cual la mujer también trabaja, entonces sí, sí, y también ayuda, y en muchos casos es la mayor proveedora del hogar. Entonces dice que si uno no es capaz de proveer para su familia, para su casa, es peor que ser un incrédulo. Entonces hay mucha gente que es muy grande en fe, pero no colabora en la casa para nada. Y digamos que casos escucha uno de personas que son los famosos vividores. No sé si se acuerdan de la novela Café, que había un tipo que se ponía una corbata y cada vez que lo invitaban a comer, uy, qué pena, es que se me quedó la billetera, no sé dónde la dejé. Pues ese tipo de personas, pues cuando trasciende, cuando se logra casar y todo, son de esas personas que siguen pegados como una rémora al costado del que más provee en la casa y hoy día las dos partes del hogar deben contribuir en algo. Nosotros a veces decimos, no, pues es que es la ama de casa, entonces como es la ama de casa, entonces no provee. La mujer que es ama de casa provee de la misma manera que el hombre que sale a trabajar y a traer el jornal todos los días. Entonces también es un empleo, también es un trabajo y también está, digamos que proveyendo para los suyos y para su casa. Pero peor aquel que no hace absolutamente nada, que no es capaz de cocinar un día, no es capaz de tener la casa arreglada o no es capaz de colaborar en el hogar mientras su esposo o su esposa están afuera trabajando. Entonces, aquí lo que nos dice es, ambos deben contribuir al hogar en una u otra forma para poder generar ese hogar armonioso, ese hogar donde hay prosperidad. Luego en Proverbios 22, del 26 al 27, nos dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Y esto está muy relacionado con lo del crédito que les estaba diciendo yo ahorita. Lo primero que les recomiendo yo siempre en la vida a cualquier persona es no sirvan de fiadores. Esa es regla número 1 en finanzas. Usted no le preste a nadie. O sea, no le preste a nadie, no sirva de fiador, no sea responsable usted por las deudas de otra persona. Puede ser su mejor amigo, puede ser su mejor amiga, puede ser el padrino, puede ser el compadre, puede ser quien quiera que sea. Ustedes pueden decir, no, pero es que yo con ese personaje me crié desde que tenía 5 años, nosotros somos amigos de la infancia, esa persona nunca me va a fallar. Téngalo por seguro que en el momento en el que esa persona deje de pagar, se va a desaparecer de su vida por completo,
y los bancos van a empezar a llamarlo a usted y le van a decir, oiga, señor, es que ¿se acuerda el amigo ese suyo de la infancia que usted firmó un papel y le sirvió de fiador? Bueno, ese señor no me está pagando, entonces usted es responsable de la deuda, por favor, págueme todo. Y usted dice, oiga, pero de los millones que ese personaje pidió prestados y se los comió él solito, yo no disfruté nada, se perdió de la vida de todo el mundo y resulté yo embaucado con esta deuda con los bancos. Y la Biblia misma le dice a uno que no salga por fiadores de deudas. La Biblia le está diciendo, no sea fiador. Yo se los recomiendo 100%. Nunca me ha pasado, gracias a Dios, porque nunca he fiado, nunca he servido de fiador para nadie y es mejor ponerse rojo una vez en la vida que ponerse rojo toda la vida de la piedra. Y lo que nos dice también es que si no tiene uno para pagar, no se meta en deudas que no puede pagar. Entonces, porque le dice, en algún momento, si usted no paga, le van a quitar hasta la cama en la que usted duerme. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios. Entonces le está diciendo, no se meta en deudas que sean demasiado grandes para ustedes. Y esto obviamente va con esa planeación financiera. Si yo sé que puedo hacer un crédito de libranza y que de mi salario me van a quitar un poquito, pero que ese poquito me va a servir para comprar la casa de mis sueños. O, por ejemplo, me endeudo para una casa, pero es a 20 años y tengo seguro de cobertura y tengo tantas cosas que me van a cubrir a mí. En ese momento nos está diciendo, si usted sabe que puede cubrir esa deuda, métase en esa deuda. Si sabe que no lo puede hacer, mejor no se comprometa. Es un consejo sabio y nos lo dice la Biblia para que uno sepa que está por encima el poder cumplir, para que después usted no sufra. En tiempos de abundancia, ¿cómo nos pide la Biblia a nosotros que nos empecemos a comportar? En Proverbios 3, del 9 a 10 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No les digo yo, salgan ahorita a la iglesia a dar el diezmo o a entregar la primicia de todo, pero sí consagrenla a Dios. A veces nosotros de corazón podemos hacer obras de caridad y cosas pequeñas que a veces ayudan más de lo que uno cree. Entonces, voy a poner un ejemplo, ahí usando a Fernandito como ejemplo. Llegó una persona que tiene un perrito muy, muy enfermo a la veterinaria y resulta que esa persona que tiene el perrito muy, muy enfermo y es su compañía y está muy chiquitico y lo cuidan bien, pero el perrito se va a morir si no le dan cierto medicamento. Y nosotros sabemos que Fernandito es muy buen cristiano y ve que la manera en la que puede ayudar a esa persona es regalarle la medicina al perrito. En ese momento, lo que en verdad Fernandito está haciendo es, está dando parte de su diezmo con una ayuda pequeña a una persona que la necesita. Entonces, no necesariamente tienen que salir ustedes y cuando ustedes reciban una bendición de Dios, cuando ustedes vendan algo, cuando ustedes tengan un negocio y les vaya bien un día o les vaya mal un día, ustedes lo primero que tienen que hacer es agradecerle a Dios. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes. Conságrenle todo lo que ustedes tienen a Dios, porque en realidad no es de ustedes, todo es de Él. Si todo es de Él, es Él el que bendice lo que ustedes reciben. Recuerden que Dios, el Señor, es el que pone y quita reyes y los puede subir al trono o los puede bajar de Él. Lo más importante es nosotros siempre ser agradecidos con Él, porque Él es el que nos suple en realidad todo. Y nos dice en Eclesiastes 5:19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios. En Eclesiastes 5:19 nos está hablando que Dios nos da un don. A veces algo que le gusta mucho a la gente citar es que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que entra un rico al reino de los cielos.
Y esto lo decía precisamente porque en ese episodio, cuando Jesús se encuentra con esa persona que le dice, mire, yo soy bueno, yo hago de todo, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dice, entregue todas sus riquezas. Y en ese momento el Señor como que dice, uy, como que ya no me gustó tanto esto, bueno, hasta luego, chao, se va. Y Jesús dice eso, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque en ese momento esa persona demostró que su verdadero ídolo era el dinero, que estaba tratando de hacer todo lo que debe de hacer para entrar al reino de los cielos, pero lo hacía como una tarea, no lo hacía de corazón. Y cuando Jesús se dio cuenta que lo que en verdad le hacía falta a este hombre era renunciar a su ídolo, y se lo pidió de frente, le dijo, entregue todas sus riquezas, el tipo le dijo, uy, no, ya no me gustó tanto esto, chao. Entonces hay mucha gente que le gusta citar eso y dice, es que uno no, en esta vida no debe ser rico, porque es que el que es rico no entra al cielo. Y miren que es mentira, porque en Eclesiastes nos está diciendo que Dios nos dio a nosotros un don de poder administrar riquezas y bienes para poder comer de ellas, tomar su parte y gozar del trabajo que nos ha generado esa riqueza. Entonces, si Dios nos vio trabajando, nos dio riquezas, nos da también el don de poder gozar de eso. Entonces, si en Eclesiastes nos dice eso, la parte de Jesús en la que Jesús le dice que no va a entrar un rico al reino de los cielos, no lo está haciendo porque sea rico, lo está diciendo es porque esa persona en ese preciso momento tenía un ídolo que era el dinero y no fue capaz de renunciar a ese ídolo para entregarse a Dios. Entonces, nosotros también, por eso al principio les decía que Dios siempre va primero. Dios siempre va primero por encima de todo. Y cuando ponemos a Dios por encima de todo, la abundancia de todo eso va a llegar a nosotros. Todo eso que nosotros queremos va a llegar a nosotros porque Dios mismo nos lo va a entregar. En Nehemías 10:35 nos dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Entonces, otra vez nos habla de mostrar esas primicias. Y recuerden qué era lo que hacían con esas primicias, ¿no? Ustedes llevaban de sus mejores sacos de trigo, llevaban sus mejores ovejas, llevaban sus mejores carneritos y los sacrificaban y los hacían una fiesta y ofrecían, porque todos esos holocaustos de los que habla la Biblia son unas fiestas grandes dándole gracias a Dios. Entonces, obviamente, pues de ahí se sacaba un poquito y les daban a los levitas y le daban a los sacerdotes, porque los sacerdotes no tenían herencia. Pero lo que les está diciendo es, mire, usted ofrezca un banquete grandísimo y dele también parte de lo que usted va a sacrificar en ese banquete y que usted se va a terminar comiendo, porque es que no es que ustedes quemaran el cordero y lo dejaran volverse carbón, no, ustedes hacían un asado gigante. En realidad eso era lo que pasaba, esos holocaustos son un asado gigante y hacen comida con aroma grato al Señor. Y le entregaban a los sacerdotes una parte para que ellos también pudieran seguir ofreciendo sus servicios, pero pues tampoco estaba pidiéndoles Dios, el Padre no les estaba pidiendo que enriquecieran a los levitas. Les estaba diciendo que lo que ustedes le entregaban a los levitas y a los sacerdotes era lo suficiente para que ellos también tuvieran una herencia, porque ellos eran los que estaban consagrados a Dios. Entonces, cuando nos habla de esas primicias, pensemos también en eso, en que lo que estamos haciendo es que estamos consagrando todo lo que nosotros recibimos, se lo estamos entregando al Señor y estamos festejando su nombre con lo que nosotros recibimos de Él. En Timoteo 6, 17, 19 nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y aquí, ¿qué les está diciendo a usted? Esta parte de Timoteo nos está diciendo básicamente, usted se muere y nada se lleva. Sencillo.
y que si usted tiene riquezas en este mundo, sepa que esas riquezas son inciertas. Las tiene hoy, mañana puede que no las tenga. Y por eso estamos hablando de ese momento, de cómo tratar el dinero en este momento de abundancia cuando se tiene. Y nos dice, ponga más bien su fe y su esperanza en Dios. Él es el que deja, Él es el que permite que usted tenga esa abundancia y pueda disfrutar de ella. Y nos dice, ¿sabe qué? Hagan buenas obras. Sean generosos. Y con eso no nos está diciendo, entreguen el 90% de sus riquezas a la iglesia, a ninguna iglesia, ni a ningún, pero sí dedíquense a hacer cosas buenas. Esas buenas obras es parte de lo que yo les decía al principio de cómo eso puede ser parte de entregar nuestro diezmo a Dios, de consagrar nuestras riquezas a Dios. Aquí nos enteramos en la Biblia que la prosperidad viene de Dios y cómo debemos confiar en Él en tiempos de necesidad. Porque es cierto, o sea, nosotros como humanos a veces tenemos momentos de necesidad y sabemos que hay momentos en los cuales uno mira la cuenta bancaria, mira los ingresos y se pregunta, ¿y de dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar yo dinero para cubrir esta deuda, para cubrir este gasto, para cubrir? Y a veces nos ocurren inciertos y no sabemos qué va a pasar. Y la verdad es que lo que nos pide la Biblia es, mire, a pesar de que usted esté en momentos de necesidad, usted debe confiar en que Dios le va a dar todo lo que usted necesita en el momento que lo necesita. No se preocupe. Ponga sus cosas en manos de Dios, porque la prosperidad viene de Él. Y nos lo dice en Filipenses 4:19. Don Calixto, si me ayuda, por favor, con esta. Claro, así dice. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. 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 Miren que lo que dice es, si a usted le hace falta algo, no se preocupe. Dios se lo va a entregar. Y pone la gloria de Cristo Jesús como garantía que a usted le van a entregar lo que necesite. Doña Arcelina, si me ayuda de pronto con Salmos 81:10. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Amén. Recuerden que cuando salió el pueblo de Egipto, cuando salió Israel de Egipto, los chicos tendían un poco a quejarse. Uy, no tenemos carne. Uy, allá estábamos mejor. Uy, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Y cada vez que el pueblo se quejaba ante Moisés, Moisés oraba ante el Señor y el Señor los saciaba de todo lo que tenía que darles. Les hizo llegar el maná. Les dio instrucciones claras para comerse el maná. Les decía, ustedes tienen que recogerlo como un rocío y ese mismo día se lo tienen que comer todo, porque si lo dejan pasar de un día a otro para otro, se les va a pudrir. No acumulen el maná, simplemente cómanselo ese mismo día. Cuando le pidieron carne, pues el Señor les hizo llover tórtolas y tórtolas y tórtolas hasta que les dijo, les voy a hacer comer tanta carne que van a estar hastiados de comer tanta carne. Y nos está diciendo aquí en este salmo, nos dice, usted tranquilo, si yo lo saqué de esas condiciones de Egipto, usted abra la boca, que yo le voy a dar abundancia, lo voy a llenar hasta que usted esté saciado. Y Fernandito, si me ayudas de pronto con Lucas 12:28. Lucas 12:28. Y así, dice, y si así viste Dios la hierba que hay, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y es muy bonito porque nos dice, vea, el pasto, vea lo bonito que está vestido con ese rocío, lo lindo que está, y ese pasto mañana lo van a cortar y lo van a echar al horno. Ahora usted que es un hijo de Dios, usted que Dios le manifiesta su amor todo el tiempo,
¿cómo cree que Dios lo va a dejar sin vestido? ¿Cómo cree que Dios lo va a desamparar? De hecho, también hay una parte donde habla de las aves. Dice que si Dios da de comer a las aves sin necesidad de que ellas siembren, ¿cómo no le va a proveer a usted que es su hijo? Entonces nos dice usted en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos de incertidumbre, ore, clame al Señor. Y no me pregunten cómo, porque solamente puedo responder que es por la gloria y la misericordia de Dios que todas las cosas se van solucionando momento a momento, minuto a minuto. Ustedes pueden tener una deuda muy grande y a veces ustedes se dedican a pagar de a poquitos, y cuando menos esperan la pagaron toda y dicen, uy, ¿en qué momento pagué yo tanta plata? Pero la pagué toda y la casa es mía. La pagué toda y el carro es mío. Y a veces nos angustia porque nosotros somos humanos y es normal que nosotros en esos momentos de angustia como que a veces se olvida uno que tiene al Señor y después, no sé si les pasa, pero en esos momentos de angustia ustedes hincan la rodilla al Señor, oran y después de orar sienten una paz, como una tranquilidad, como que ustedes saben que le pidieron al Padre de todo corazón y saben que Él los escuchó y sienten que no saben cómo se van a solucionar las cosas y al otro día se les soluciona. Y ahí es cuando uno dice, uy, el Señor en realidad actúa de forma misteriosa. Y es por eso, porque su promesa está en la palabra, su promesa de que Él no nos va a desamparar está ahí, su promesa de que le clamemos, que Él nos va a escuchar, está ahí. Entonces, no olvidemos esas promesas que tenemos en la Biblia que son tan importantes. Y pues nada, me quiero despedir con esta imagen. Son de unos chiquillos que están bastante felices de esa prosperidad que Dios nos entrega. Y así quiero que todos estén el día de mañana. Creo que lo más importante es que no olviden esa palabra que vimos hoy, esa palabra, esas promesas que están en la Biblia, de saber que Dios está para nosotros y que todo el dinero y las riquezas y la abundancia provienen de Él. Y Él nos las va a entregar. Y nos va a tener así como estos niños felices. Nos va a tener así como esos niños felices contando billetes y dando testimonio de su gloria. Es una bendición. Entonces, pues, no sé si tengan preguntas, si quieran saber algo más técnico, financiero, con mucho gusto yo les explico. Buenas noches. Alex, muy buenas noches, es Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todo el grupo y equipo Grammy. No, yo quería decir algo, Alex, me parece tan interesante la manera como tan práctica que se ha abordado este tema, porque es increíble. Yo pienso que hay mucha religiosidad aún en el pueblo cristiano frente al tema del dinero. Y entonces hay muchos tabús al lado y entonces también en muchos lugares si se habla de prosperidad, no, es que es el evangelio y la prosperidad, pero entonces también en otro lado si ya la persona tiene necesidades, entonces falta un equilibrio. Y a mí me parece tan importante este tipo de temas así como tan claros y que dejan ver que realmente la voluntad del Señor es que nosotros seamos prósperos, o sea, y o sea, entre las promesas que Él nos da también tiene que ver la parte financiera, porque es que hay mucha gente que la ha demonizado, todo es diabólico, y también si se prospera también, bueno, lo hablo también por las personas que están en el Señor, ¿no? Entonces, no, esos pastores todos roban, ¿no? Entonces el que les sirve, y no es así. O sea, falta es conocimiento, falta una interpretación de la palabra clara y falta es conocimiento. Y ahorita no se venía a mi cabeza y el Señor colocaba en mi corazón que, digamos, este tipo de temas se deben compartir para personas que aún no son cristianas y también para personas que son cristianas, porque mira, hay una cantidad de dudas. Yo he podido hablar con mucha gente que aún conociendo al Señor, llevando años, pero son años en el Evangelio, no tienen claro estos temas del dinero y llevan
años en el Evangelio y dicen, no, yo tengo tal duda. Entonces, pues de verdad que qué bendición y pues toda la gloria y la honra es para el Señor y de verdad, Lecito, muchas gracias, de verdad, por dejarte usar por el Señor. No, toca que cuando la hagan nos la venda. Es que es verdad, Andrea, tienes toda la razón. Hay gente que en realidad piensa que el dinero es malo y el dinero no es malo. La misma Biblia dice, no, hermano, usted puede tener todo el dinero que quiera, siempre y cuando no lo ponga por encima del Señor. Eso es todo lo que le está pidiendo a usted la Biblia. Ponga al Señor primero porque Él es el dueño de todo. Ese dinero que usted tiene, mañana desaparece. El Señor sí va a estar fiel a usted, si usted sigue fiel a Él y lo honra. Bueno, permítame, Claro que sí. si alguien puede leerme, por ejemplo, digamos, Mateo 6:33. Bueno, dice así, pues, si alguien lo tiene, lo lee. Busquémoslo. Venga, lo buscamos, don Calixto. Con mucho gusto, entonces. Palabras directas del Señor Jesucristo, que es una promesa que Él nos hace a todos nosotros y que Él es verdad, porque se lo dice el Señor Jesucristo, o toda su palabra es verdad. Amén. Amén. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Bueno, nos está en este caso diciendo el Señor que nosotros debemos primeramente buscar la presencia de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque el Señor no nos desamparará. Quiere decir que si confiamos en Él, ponemos nuestras cosas en sus manos, el Señor siempre estará atento de solucionar nuestras cosas que necesitamos. Amén. 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 Sí, él conoce, en realidad, antes que nosotros, Él conoce siempre las necesidades de nuestro corazón y de nuestra vida. Y Él a veces nos va entregando cosas incluso sin que nosotros sepamos para qué son. A veces, por ejemplo, hay gente que se encuentra dinero en la calle y bueno, lo guarda y cuando menos espera, a los 15 días tuvo necesidad de usarlo antes de poder gastarlo en otras cositas y ahí es donde uno se da cuenta que, vea, el Señor sabía que yo iba a necesitar esto y me lo dio con anticipación, por ejemplo. Entonces, y es cierto lo que dice don Calixto, cuando nosotros primero lo ponemos a Él y estamos con Él de frente ante cualquier cosa, no hay necesidad que nos vaya a surgir porque Él la conoce y la cubre desde antes. Bueno, eso por otro lado, también el Señor nos dice que nosotros debemos darle gracias por todo, no solamente en los momentos que estamos prósperos y alegres, también cuando nos suceda cualquier cosa, pues así como Job, démonos de cuenta de que él siempre le dio gracias al Señor, a pesar de que pues el Señor permitió que le sucediera esto, pero él dijo muy claro, yo sé que mi Redentor vive y por lo tanto a él le seré fiel, así me suceda con lo que sea, porque solamente no le daré gracias solamente cuando esté próspero, porque Él es el dueño de todo y también en la enfermedad le daré gracias, porque como era una prueba que el Señor le colocaba, y hay ocasiones de que el Señor nos prueba también en ese sentido. Como Pablo en la cárcel. Entonces, no debemos de perder la fe en ningún momento. Y mire cómo prosperó a lo último a Job. Claro. Porque incluso Job tenía la misma esposa que tenía en esa época, le decía, maldiga a tu Dios y muérete. Dijo, no, eso no lo haré jamás, porque mi Señor es perfecto y el Señor existe y yo creo en Él. Amén. Amén. Y si vemos, por ejemplo, aquí en Mateo 6, 25 a 31, nos dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y en el 28 nos dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa?
Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y este Mateo 6:25 a 31, en otra charla ya les había hablado de esto, porque nos estaba hablando de que no nos preocupáramos por el futuro, que dejen esa preocupación por el futuro, que vivan el presente, porque precisamente eso es lo que nos está diciendo. Dios se va a encargar de suplir todas sus necesidades, alimento, bebida, comida, diversión, todo, no se preocupen. Dios Padre lo tiene todo cubierto y Él conoce sus corazones y las necesidades de cada uno. Pero esto que estabas hablando, disculpe, es para los creyentes en el Señor. Claro, claro que sí. Sí, Amén. señor. Pues Alexito, a mí me impactó un versículo que compartiste hoy y quiero que lo apliquemos todos, no solamente en la empresa, en la familia, sino también en este grupo. Y es cuando hablaste de la hormiga. Yo una vez hice en la universidad un proyecto sobre las hormigas. Y las hormigas, imagínate que son tan organizadas, tan perfectamente organizadas, que cada una tiene una función. Cada una tiene una función. Y sé que hay una parte donde hay una palabra que ellas hacen y se llama regurgitar. Las hormigas, están las obreras, están las que, bueno, están muy organizadas y hay una que se encarga de darle agua a las que están cansadas, ¿sí? Y son las que se encargan de llevar agua. Por ejemplo, si hay una hormiga obrera que está cansada, se puede decir que esta hormiguita guerrerita, les lleva agua a la que está cansadita y le regurgita, o sea, pasan de su boquita a la otra boquita del agua. Y eso es lo que yo quiero que apliquemos, porque tú estás hablando de una empresa y para los proyectos estás hablando de un orden, de una excelencia, estás hablando, el mismo Dios nos está hablando de la Biblia, nos está diciendo, miren a las hormigas. Es que no solamente nos está diciendo, lógicamente que esta palabra se le dice al perezoso y le dice, perezoso, mira las hormigas que trabajan y recogen para el invierno. Sin embargo, si nos vamos al detalle, que Salomón fue el que estudió a detalle esas hormigas, y él se daba cuenta y contemplaba esa naturaleza, cómo nosotros podemos aplicar ese sistema tan perfecto que Dios puso en estos animalitos, y es el orden, es la excelencia, y es saber que nosotros también como equipo podemos ser unas hormiguitas, podemos regurgitar, podemos darnos agua entre nosotros. Nosotros estamos es para ayudarnos, no es para nada más. Nosotros somos unos hermanos en Cristo y nosotros en este encuentro al que vamos a ir es que nos vamos a ver, vamos a compartir esa palabra. Yo creo que vamos a regurgitar, porque lo que hacemos acá es regurgitar, es pasar, por ejemplo, don Calixto comparte, doña Arcelina, Alexito, Marixa, ahora que está compartiendo un devocional muy bonito en equipo, Andreita, todas las personas que están aquí pueden compartir de esa palabra a la que yo le llamo es regurgitar, que es compartir, que es que nosotros crezcamos como esa colmena de hormigas, que crezcamos como un equipo, que crezcamos y es importante ser equipo, que sintamos lo que siente el otro, que si hay alguna necesidad podamos ayudarle, que si alguien necesita oración podamos orar por él. Y yo sé que como empresa, como familia, podemos salir adelante cuando hay unidad, cuando hay un mismo sentir, cuando hay un mismo espíritu. El Señor también trae prosperidad y bendición. Lo que decía Andreita ahorita, necesitamos el conocimiento, porque dice en la palabra que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocer la palabra. Y esa palabra es importante que la pongamos en nuestro corazón. Pero yo te doy gracias hoy, Alexito, porque Dios ha puesto esa luz en tu corazón para guiar también y mostrarnos esa luz en las finanzas, en la importancia de no endeudarse, la importancia de, digamos, estos son luces que nos dicen a nosotros, hagan esto y verá que van a vivir, van a tener bendición y van a tener sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, de verdad, muchas gracias, Alexito. Y bueno, me gustaría que hicieras una oración por nosotros, porque sé que Dios está dando esa unción también de las finanzas y todo eso,
y bueno, que Dios te bendiga. No, muchas gracias, Fernandito. Dios los bendiga a todos por esta oportunidad, porque en verdad cada vez que nosotros coordinamos hacer alguna charla y que es un tema que nos llega de la palabra, o sea, nos llega es por inspiración divina y la verdad es que cuando uno le pide al Señor que le enseñe, Él también le enseña a uno muchas cosas. Todo esto que yo les hablé hoy, yo mismo lo aprendí hoy. Entonces, esa parte de la investigación de la palabra también nos enseña mucho más. Uno dice que uno aprende varias veces, que aprende cuando le enseñan, pero que aprende más también cuando uno enseña porque debe dominar más el tema. Entonces, a mí me encanta todo esto porque me hace profundizar mucho más en la palabra y buscar esos temas que son, digamos que no convencionales, pero que ayudan un poco a profundizar mucho más la fe y el amor a Dios. Amén. Amén. ¿Qué Así tal? que Don Calixto. Disculpe, Amén. ¿qué tal si nosotros, digamos, pues es una sugerencia de que le demos una primicia a Dios? Esa primicia es las primeras horas de la mañana en oración. Yo lo sugeriría a todos los hermanos de aquí que estamos aquí, que tan pronto nos despertemos, le demos esa primicia de oración a Dios, Muy porque cierto. resulta de que es primicia, las horas del día. Entonces, así sean 10 minuticos, que lo primero es cuando pongamos los pies así digamos, nos levantamos de casa y pongamos esto, doblemos rodilla, no nos dé pena hacer eso y verá el fruto que trae eso, de verdad trae una bendición enorme, yo lo sé. Entonces, pues es una sugerencia de que el Señor nos dice que pues digamos los porque precisamente Él está por encima de todo, debe ser siempre primero Dios, como lo dice la palabra. Eso es muy bueno. amén, es un Amén. gran consejo, don Calixto. Así es, yo creo que la clave del cristianismo, de la vida cristiana, es andar de rodillas delante de Dios. Y esa primicia vamos a dársela a Dios. Muy cierto. Amén. Así es. Amén. Bueno, damos una pequeña oración entonces y me permito yo empezar. Padre eterno, hoy te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque sentí tu presencia en mi corazón, porque sentí tu presencia en mis palabras y tu espíritu iluminándome para aprender, para enseñar, para enamorarme más de tu palabra, Padre, enamorarme más de ti. Porque permitiste que todas estas personas en este grupo de Dunamis profundizaran más en tu palabra, porque me utilizaste como tu instrumento, Padre, para hablar, para llegar al corazón, para llegar a las mentes, para generar esa prosperidad que tú quieres en todos nosotros, Padre eterno. Porque tú quieres que nosotros prosperemos, tú quieres que salgamos adelante, tú quieres que tengamos en abundancia, Padre. Tú quieres que esas bendiciones sobreabunden y lluevan del cielo todos los días. Lo único que tú nos pides, Padre, es tener ese amor incondicional hacia ti, tener esa devoción, entregarte esa primicia diaria, Padre eterno. Permite que nuestros corazones se llenen de tu gloria, se llenen de tu paz, se llenen de tu entendimiento, para que todos los días podamos agradarte más, Padre, para que todos los días podamos aprender más de tu palabra, para que todos los días podamos entregarnos más a ti de corazón, sabiendo que todas nuestras obras, que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos y todo lo que obramos es en tu nombre, Padre, porque queremos ser testimonio tuyo, porque queremos ser aquellos que caminemos por el mundo pregonando tu gloria, siendo ejemplo para aquellos que no comprenden o no conocen de tu palabra, que no conocen de tu gloria, Padre. Nosotros sabemos que tú nos quieres poner por ejemplo, por testimonio, por demostración para aquellos que no creen. Padre, yo soy testimonio tuyo. Yo lo pregono a los cuatro vientos porque antes de ti no era nada, Padre. Antes de ti no tenía nada, no tenía un propósito, no tenía una vida, no tenía un amor. Y tú, Padre, me lo entregaste todo. Tú, Padre, eres el que habita en mi vida a diario. Y sé que así como yo soy testimonio tuyo, todos aquellos que escuchan tu palabra, todos aquellos que creen en ti, que crecen en ti, se convierten en tu testimonio y en tu palabra que resuene fuerte
al norte, al sur, al oriente y al occidente, a los cuatro vientos, para que todos escuchen de tu gloria, de tu grandeza y puedan unirse a esta pequeña gran manada en la cual tú nos has inscrito. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Bien. Qué hermosa oración. Gracias, Alexito. Y a todo el equipo Unamis, gracias por estar allí. A Andreita, don Alejandro, a Samuelito Castaño, a mi mamita Ruth, que Dios los bendiga, a Paulita, a Hanna, que está presente, a Samuelito, a todos, Marixa, doña Arcelinita, don Calixto, les amamos mucho. Gracias por estar allí conectados, por ser fieles al Señor, que es lo más importante. Y esa es la causa que nos une y es su amor. Así Amén. que les amamos mucho. Un fuerte abrazo, que tengan un hermoso sábado, un hermoso domingo y que puedan también descansar. Gracias, Fernandito, muy amable, que el Señor Gracias, les bendiga. Gracias, Fernandito. Alejandro está Gracias. Gracias, Alex. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Alex. Feliz noche. Dios los bendiga. Excelente prédica. Feliz Ansiosa. noche. Chao. 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 Chao, Alejandro. mi Alejandro, Chao. el- Bonita. está aquí. papacito.